Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy hacemos un vivo con Inés Iturbe, que ella es abogada, es consteladora, hace diversas terapias holísticas, además hace derecho sistémico. Y nos va a contar de qué se trata, del derecho sistémico, de qué se tratan también las constelaciones, desde su mirada y desde su experiencia. Ya la voy a invitar, a ver si hoy le estamos invitando a Inés. Tengo que dar vuelta a la cámara. Vos da tranquila vuelta a la cámara. ¿Cómo estás? Hola, Pame, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? ¿Sí? ¿Me escuchás vos a mí? Sí, subir el volumen. Viste, cuando uno quiere Ok, hacer las cosas bien, siempre hay alguna interferencia, pero siempre pasa algo. Y sí, más cuando sí, la vamos a hablar de energía, estas ¿viste? cosas. Cuando vamos a hablar de- Sí, una cosa siempre me pasa que ahí tengo la... Así que ya Ok. te puedo. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho. Ahí te veo mejor. Decime vos si me escuchás. Sí, sí, yo te escucho. De a ratos te veo ¿No como... escuchás? Pero eso A debe ser ver. puede ser mi señal. Ahora, Escucharte te escucho perfecto. ahí lo saqué el auricular. ¿Te sacaste el auricular? ¿Vos me escuchás bien? Yo tengo puestos los auriculares. Yo te escucho perfecta. Lo desconecté porque a veces Ok, acá arriba me hace interferencia, así que así no hacemos bien. ok. Bien. Hay un montón de gente, qué lindo. Bueno, Inés, contame de qué se trata el derecho sistémico, que El yo derecho la verdad que no sistémico. sé, estuve investigando, pero como es tu área, la tenés que explicar vos. ¿Qué es? ¿Cómo llegaste a estudiar eso? Porque sos abogada, pero tu camino hasta llegar al derecho sistémico, ¿cómo fue? Bueno, en realidad yo me recibí de abogada siendo muy chica, a los 22 años. Y siempre tuve esta cuestión de que a mí litigar no me fascinaba. La idea de ejercer el derecho de manera confrontativa no era lo que más me gustaba. Eh, Desde la universidad igual era como que caí justo en una época y en un momento, yo me recibí en la Universidad de Belgrano y el rector en aquel momento era Belino Porto, y justo habían empezado toda una movida en el mundo del derecho con el tema de otras soluciones, otras formas de arribar a la solución de conflictos. Y le llamaban métodos alternativos de solución de conflictos, que eran la mediación, la conciliación, otras formas de tratar de llegar a un arreglo sin tener que arribar a la justicia. ¿No? Que fuera el último paso, tener que ir a tribunales. Y a mí eso me encantó y fui muy por ahí, por la idea de que era mejor tratar de arreglar las cosas de otra manera. Era como más humano. La vida me llevó a que terminé trabajando 20 años en el Estado Nacional, nada que ver. Y me especialicé en servicios públicos y empresas y nada, otra cosa. Pero en un momento en mi vida, por cuestiones personales y de la familia, empecé a incursionar en todas terapias que tuvieran que ver con una cuestión más de resolver. eh, Hice toda la vida, fui a terapia y la psicología en mi casa era como muy, todo lo que tuviera que ver con el mundo de la psicología era muy natural.
Mi papá, que tiene ahora 84 años, había ido, a los 15 años, él había quedado huérfano a los 12 y ya a los 15 años iba al psicólogo. Entonces en mi casa, por ejemplo, el mundo de la psicología era algo común. Pero empecé a incursionar con el tiempo en otros saberes y en otras herramientas, buscar, porque veía que desde el mundo de la psicología para mí era todo como muy mental. Y yo, claro, pero no lo podía bajar, no podía resolver desde acá, ¿no? Te perdí. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Estoy aquí, Porque en un aquí momento estoy. se me Sí, fue. te escucho, Ok. te escucho atenta Eh, porque me interesa que me cuentes y yo después te pregunto algo. y bueno, y empecé como a investigar en aquel momento, que era muy chica cuando me recibí, yo dije, bueno, tengo el título, pero sentía como un vacío existencial y no tenía que ver con una cuestión religiosa y dije, a ver, qué sé yo, bueno, empecé a comprar libros de budismo y empecé por ahí, ¿no? A aprender de otras filosofías de vida. Pasa mucho tiempo, siguen pasando cosas en mi vida, en la esfera personal, y un bendito día habíamos tenido una discusión con mi hermana, y mi mamá, que iba siempre a una, no era santería, era como una especie de joyería, digamos, pero que la chica que atendía era una persona como súper espiritual, y le dice, ¿y usted trabajó con constelaciones familiares? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Sí, perfecto. ok. Sí, sí. Y mi mamá agarra y dice, no, la verdad que no, qué sé yo, bueno, a raíz de esta chica que era muy agradable y con la que empatizamos siempre, qué sé yo, viste, había algún regalito en la familia o algo, y digamos, siempre elegir alguna medallita, alguna cosa. Termina mi mamá haciendo una entrevista y a constelar. Cuando vuelve mi mamá con toda la novedad, yo digo, wow. Y yo acababa de ser mamá de mi hijo más chiquito. Y dije, bueno, estaba como muy movilizada también por toda esa situación y las cosas que pasaban en la familia, y voy a una entrevista con la consteladora. Y la consteladora me dice, mirá, como acabas de tener el bebé y estás amamantando, esto es muy movilizante, yo te diría que probemos con lo que a vos te pasa, me parece que tiene que más que ver con tu marido y la familia, que tu marido que con vos, decirle a él a ver si se anima a venir. Cuestión que fue mi marido primero. Iban mi marido y mi mamá juntos a constelar. A los dos. Y yo en mi casa con el bebé. Y cuando pasaron unos meses, la consteladora me dijo, bueno, ahora sí. Y ahí fui. Y es algo que es inexplicable. O sea, yo voy a tratar de a ustedes explicarle de qué va esto. Pero cuando dicen que es experiencial, cuando te enseñan y te dicen que es algo fenomenológico, que vos tenés que estar ahí y vivirlo, es verdad. Ya sean individuales, presenciales, a distancia, grupales, las constelaciones te atraviesan. Y te atraviesan desde lo físico, desde lo emocional. Eh, y encontré un lugar en donde yo no necesitaba poner la cabeza. Yo soy muy mental Exactamente. y hasta ese momento todo lo que iba haciendo, todas las herramientas que iba buscando, la ayuda que iba buscando, era todo muy desde el plano mental. Y ahí encontré algo que tenía que ver con un pasito más abajo. Cómo desbloqueaba esto desde el plano emocional y desde el inconsciente. Porque a veces vos entendés las cosas, pero no las podés cambiar. Tenés como un bloqueo, hay un impedimento. Decís, pero ¿cómo? Si yo esto ya entendí de qué se trata. Porque hay un algo más. Y el paso siguiente fue, durante mucho tiempo, fui yo solamente a presenciar constelaciones ser constelada. Y un bendito día, pasaron años, una amiga mía muy querida me dice, ella era consteladora, empieza a hacer formaciones de constelaciones y me dice, bueno, listo, ya está, no te puedes hacer más la tonta, te toca a vos, ahora vos vas a tener que aprender y te vas a tener que formar. Y a mí me puso en un aprieto, porque yo sabía que cuando vos empezás a estudiar estas cosas, el trabajo primero es con uno.
Sí. Entonces yo dije, pucha, me va a tocar ir más a fondo. El Y tema así fue. que te mueve porque empieza a mover todo en vos y en tu familia. Empieza a mover Sí. todas las fichas del ajedrez de ese tablero. ¿Y qué es lo primero que se movió en tu familia? O en vos, que vos dijiste, ay, no es lo mismo Y en estudiarlo mi que caso, vivenciarlo en una constelación externamente. o sea, las constelaciones tienen, bueno, la persona que nos dio el método, que yo siempre digo que él desarrolló este método en base a su poder de observación, fue Bert Hellinger. Y él Ujú. desarrolló 3 órdenes, 3 leyes principales, que son las órdenes del amor. Él dice que en la vida lo que nos moviliza es el amor, es nuestro motor principal, pero solo con amor no es suficiente, necesitamos que haya orden. Y cada uno de nosotros en nuestra familia ocupamos un lugar. Entonces las constelaciones lo que te ayudan es a reordenarte, a ver cuál es tu lugar. Porque a veces por necesidad de la familia, a veces por necesidad propia, nosotros nos corremos de nuestro lugar. Él lo que entiende y te explica es que la familia es un sistema. Nosotros funcionamos como si fuéramos esas muñequitas rusas, las mamushkas, que son una dentro de la otra, son todas iguales, una más grandecita, una dentro de la otra. Bueno, las constelaciones lo que te explican es que hay sistemas, y en los sistemas nosotros tenemos nuestro lugar. Después, nosotros ocupamos lugares en distintos sistemas, porque está el sistema educativo, el laboral, toda nuestra vida en sociedad formamos parte de sistemas. Lo que tendemos a hacer es que al lugar que ocupamos en nuestra familia, lo terminamos ocupando también en los otros ámbitos de la vida. Eso te iba a Y preguntar. Si sos, por ejemplo, tenés un desorden en qué rol ocupás en tu familia, si no estás mirando para adelante y mirás siempre para atrás, o si sos madre de tus padres, por ejemplo, en el trabajo también tenés algo, una relación media, vamos a decirlo, tendemos desordenada con tus compañeros de trabajo y con el rol. porque son hábitos que tenemos instalados, funcionamos de una determinada manera, y si en nuestra familia, por ejemplo, estamos acostumbrados a ser los que llevan adelante las responsabilidades y paternamos a nuestros padres y a nuestros hermanos, en el trabajo seguramente hacemos lo mismo. Sí, porque bueno, las órdenes del amor son estas 3 que les venía contando, ¿no? La primera tiene que ver con la pertenencia. Todos, esto que yo les decía, somos sistemas, pertenecemos a un sistema, todos pertenecemos. Hagamos lo que hagamos, pertenecemos al sistema. Al sistema familiar pertenecemos porque nos ligan los vínculos de sangre. Nacemos en un sistema y pertenecemos a él por el solo derecho de haber nacido. Y ese nos trae el otro orden, que es el de la jerarquía. En derecho tenemos un principio que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Y en constelaciones es semejante, porque es los que primero nosotros le debemos la vida, o más que le debemos la vida, estamos en la vida porque hubo alguien antes que nosotros que nos dio la vida. Los padres, los abuelos, los bisabuelos, toda la jerarquía de ancestros que tenemos. Y el tercer orden tiene que ver con el dar y el recibir, el compensar. Nosotros en todas las relaciones damos y recibimos. Cuando nosotros desequilibramos ese dar y recibir, damos más de lo que corresponde o pedimos más de lo que nos corresponde, es que se genera otro desorden. Y básicamente los desórdenes que nosotros vamos gestionando en la vida tienen que ver con esas 3 leyes, con la pertenencia, con la jerarquía y con la compensación entre el dar y el recibir. ¿Me estás escuchando? Te escucho perfecto. ¿Ustedes ¿Sí? escuchan un Buenísimo. perro ladrando? Porque es mi perra. Ay, de Te rato voy a pueden hacer escuchar la mía también. te voy a hacer constelar a tu perro, a mi perra y a la tuya, mira. Y Porque sí, acá claro. vos vivís en General Roca, que es muy tranquilo. Vos sos de Sí, Buenos Aires y sabés que acá es un lío constante, los ruidos, yo estoy cerca de la autopista, ¿sí? Hay ruido, hay claro. perro, hay camión.
todo. Así que Tenemos todo. la tranquilidad no es lo mismo que allá. Bueno, te voy a preguntar algo. Por Dale. ejemplo, si yo doy, soy un dador, doy, cuido al otro y no permito que me cuiden, no permito recibir. Eso es un desorden también, ¿no? ¿De dónde Eso es un puede venir? desorden. Ejemplos de dónde puede venir ese desorden, por ejemplo. Y en realidad la mayoría de las dinámicas que se dan en constelaciones se testea, por así decirlo de una manera, o se Sí, diagnostica sí. haciendo los ejercicios sistémicos. Una constelación es un encadenamiento de ejercicios sistémicos. Los ejercicios sistémicos lo que hacen es que nosotros experimentemos en un campo, porque delimitamos un campo. Si es una constelación individual, lo podemos hacer con muñequitos que les llamamos vincores y usamos, por ejemplo, una bandeja. En mi caso, que hago constelaciones a distancia y online, hemos usado tapitas de gaseosa, piedritas, corchos, lo que sea, todo nos sirve. Cada uno de esas piedritas o esas personitas, o en la vivencial, en la presencial, una persona va a representar a un miembro del sistema. Cuando vos pones a la persona o a su representante en el campo, el representante empieza a tener sensaciones. Por eso son experienciales y son fenomenológicas. Sí. Es lo que nosotros sentimos en el momento que estamos constelando. Las constelaciones no solo atraviesan a las personas que son consteladas, o sea, el que viene con un tema constelar, sino también a las personas que representan. En el caso de las individuales, para mí es muy especial porque la misma persona que viene a constelar son los que mueven sus representantes y experimentan uno a uno cada una de las posiciones, cada una de las personas, cada uno de los miembros del sistema. Y son ellos los que vivencian, lo que sienten, qué sintió ese representante con eso que estaba pasando, esa dinámica. Entonces, por ejemplo, en el caso de gente que está acostumbrada a dar demasiado, puede ser que en su sistema haya recibido poco. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es, para compensar, intentamos dar y dar y dar y dar, porque entendemos que es la forma que creemos que podemos pertenecer al sistema que sea. Venimos de casa con una carencia de que no recibimos todo lo que pensábamos o sentíamos que necesitábamos y queremos compensar dándonos en demasía a un otro. El tema es que cuando uno hace ese tipo de acciones, lo que genera en un otro es que a veces la otra persona no tiene ganas de que vos le des todo lo que le estás dando. No. O se siente en falta porque le estás dando demasiado y no te puede retribuir todo lo que vos le estás dando. Entonces también se genera un desorden, porque generas un conflicto con la otra persona que se siente mal porque estás dando más de lo que tendrías que dar. Y no te das cuenta, vos lo estás haciendo con una buena intención, pero estás funcionando con un patrón inconsciente. Y Sí, y otra de las también cosas que pasa, dar, sí, y si es un miembro de tu familia, por ejemplo, ese miembro de la familia también que recibe, pero capaz hay un desbalance en lo que da él o ella. Entonces ahí se genera un claro, desbalance. porque hay un desbalance y hay un desbalance en donde a veces lo que ocurre también es que hay miembros miembros que sienten que les tienen que dar más. Entonces están reclamando todo el tiempo. Y eso también es un desorden. Claro, no es Y es suficiente muy nunca nada. común. Es muy común que haya alguien a quien nunca le es suficiente. Es muy común que haya alguien que da más de lo que le corresponde. Y es muy común que esas situaciones lógicas consecuencias generen conflicto. Lo que nos ayuda a hacer una constelación o formar parte de un ejercicio sistémico tiene que ver con que nosotros básicamente funcionamos en base a imágenes que tenemos de quiénes somos nosotros y los sistemas a los que pertenecemos. Entonces, llegamos a una constelación con una idea,
que nosotros somos una persona que ocupa tal lugar. Por ejemplo, el que da. El que soluciona, el salvador, el que rescata. Y la constelación lo que hace es ayudarte a través del constelador, que interpreta los movimientos, los sentires de quienes están representando en la constelación el sistema, te generan la posibilidad de verlo desde otro lugar, de ver esa dinámica, esa situación, eso que te estaba pasando, con otros ojos. Y te vas de la constelación con otra mirada, con otra idea de qué les estaba pasando a esas personas que formaban parte de tu sistema. ¿En dónde estaba, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, dónde está la dinámica? ¿Cuál es el hilo conductor que nos llevó a ocupar esos lugares y a tener esas conductas? Porque por ahí nosotros no lo veíamos. Generalmente son puntos ciegos que hay, que nosotros no tenemos idea de por qué hacemos las cosas que hacemos. O creemos erróneamente que las hacemos por un motivo y en realidad el trasfondo es otro. Entonces en las constelaciones lo que nos dan la posibilidad es que nosotros muchas veces funcionamos en automático. Yo lo comparo con las computadoras, ¿no? Venimos desde chiquitos y a veces desde la panza con la idea de que teníamos que ocupar tal o cual lugar en la familia, porque muchas veces la programación viene incluso desde la panza de mamá. No. Que, claro, por ejemplo en el caso del solucionador de problemas. Por ahí mamá por algún motivo vive una situación conflictiva en la familia, no necesariamente puede ser que se llevara mal con papá, pero pasaban cosas con los hermanos, con los abuelos, con quien fuera, y ese bebé recibe el regalo de que la familia esté esperanzada de que él va a hacer las cosas diferentes, o que él va a poder sacarlas adelante, o que él va a poder encontrar la forma de que todo el mundo se lleve bien. El proyecto sentido, que se habla del proyecto sentido, de ese niño, ¿no? De por qué me gestaron, qué emociones tuvo mi mamá, qué relación tuvieron mis padres antes de nacer, después de niño, entonces todo eso te marca. Claro, nace con ese condicionamiento y nosotros creemos que nosotros somos así y vamos por la vida actuando de acuerdo a ese programa. Lo que nos ayuda a las constelaciones es a ver esa otra mirada de decir, ¿qué le estaba pasando, por ejemplo, a mamá en el momento en que estaba embarazada de mí? ¿Qué estaba pasando en la familia? ¿Cuáles eran los vínculos, desde qué lugar se vinculaban? ¿Cuáles eran los lazos de amor que los unían? ¿Desde qué lugar interpretaban el amor? Muchas veces nosotros creemos que nos enojamos, ¿no? Porque papá o mamá no nos dieron todo lo que nosotros necesitábamos. Y muchas veces ellos hicieron lo máximo que pudieron. Lo que pasa que por ahí lo máximo que pudieron mamá y papá no era exactamente lo que nosotros necesitábamos. Y una vez que sos grande y adulto, te das cuenta que ahora las cosas dependen de vos. Las constelaciones nos ayudan a entender que ahora que no, porque solo podemos constelar adultos. Hay ciertas limitaciones para constelar, hay ciertas que tienen que ver un poco con la ética, otro poco con la evolución lógica de la psiquis de una persona. Entonces, personas con trastornos psiquiátricos, no. Personas con trastornos psiquiátricos no es recomendable. No es recomendable. Bien. Lo que sí puede hacer, puede constelar la familia para entender desde qué lugar le puede corresponder acompañar. Bien. Eso sí se puede. Personas con trastornos psiquiátricos, personas que están en tratamiento por adicciones, los niños, personas que tienen enfermedades pero que todavía no han sido diagnosticadas, porque se puede también constelar una enfermedad, pero lo ideal es tener un diagnóstico certero de un médico y estar teniendo el acompañamiento médico correspondiente y estar haciendo los tratamientos. Nosotros podemos colaborar para que la persona pueda tener una otra mirada de para qué se presentó esa enfermedad. Todo eso desde el mundo de las constelaciones. Ahora, hace un tiempo, todo esto se empezó a aplicar desde el mundo del derecho.
Y ahí fue en donde yo tuve que, como decir, wow, se pueden unir. Yo creía que eran incompatibles, que esto era de un mundo sutil, que tenía que ver más que nada con una cuestión muy humana, pero muy desde el campo quizás terapéutico. No es una terapia en sí misma, pero es una herramienta terapéutica que la aplican los terapeutas o los consteladores a personas que están haciendo tratamientos y tienen un seguimiento, porque la idea es que la constelación nos aporte una otra mirada, nos sume para nosotros que estamos haciendo un desarrollo personal, acompañados por alguien, tengamos un plus. Porque a veces esto que yo te decía, vos estás yendo a tener un tratamiento psicológico y entendiste perfecto todo por dónde va el tema, pero no lo podés bajar y no lo podés procesar desde la emoción, desde el aquí y el presente. Por eso también necesitamos que sean adultos, porque necesitamos, y que sean personas que no tengan diagnósticos psiquiátricos o tengan algún tipo de adicción, porque la idea es que vos puedas estar anclado en tu presente, tener noción de ese presente, de ese aquí y ahora, por más que lo estás pasando mal. Aparte, mayor de edad, también, perdón que te interrumpa, hay personas que tienen 18 o 20 años que tienen una comprensión capaz con más que un adulto de 35 y hay otros que no. Entonces, quizás hay que ver por eso una se hace persona una que entrevista adolescente, previa. claro. Se hace, la forma, por ejemplo, en la que yo trabajo es siempre haciendo una entrevista previa. Entonces, de esa entrevista previa, uno hace un diagnóstico de la persona en qué condiciones está, porque incluso a veces siendo adulto y no teniendo ninguna de estas complejidades que acabamos de mencionar, a veces hay personas que no están todavía en condiciones de constelar, porque necesitas tener un grado de aceptación de lo que está pasando. Una persona que está permanentemente en estadio de víctima, por ejemplo, nosotros no la podemos constelar, porque tenés que tener una apertura, una aceptación, un asentir, le decimos desde el mundo de las constelaciones, a las cosas como han sido. Porque el primer paso para poder modificar algo en nosotros es aceptar la realidad que nos toca. Esa la realidad la podemos modificar si nosotros aceptamos que esa realidad existe. Las constelaciones lo que nos aportan es irnos con otra mirada de eso que sucedió para nosotros después, desde nuestro libre albedrío, porque viene todo un trabajito posterior, no es mágico, no es yo voy un día, constelo y se me arregló la vida, pero sí me voy con una otra información que en el momento que me vuelvan a pasar las cosas que me venían pasando, es probable que yo tenga la posibilidad de elegir hacer otra cosa. A veces es muy de a poquito, a veces se va entrenando. La primera vez no nos sale tan bien, la segunda nos sale un poco mejor, hasta que con el tiempo logramos, por ejemplo, reubicarnos en nuestro lugar y dejar de ser los salvadores de la familia o de la humanidad. Y elegimos en qué momento, cuándo y cómo y en qué medida vamos a ayudar, si nos corresponde o no nos corresponde. Todo esto aplicado al mundo del derecho tiene que ver con esto que empecé yo al principio contando un poco de que cuando pasamos por la facultad los abogados nos preparan para una visión de la profesión más bien confrontativa, ir al litigio. Es más importante, es mejor el abogado que va y gana juicios, el abogado que gana mucha plata resolviendo problemas importantes. Esta visión lo que nos ayuda es a todo el conocimiento legal que nosotros tenemos, le aportamos otra mirada. Y una mirada que tiene que ver más con acercar posiciones, con entender que somos todos humanos y que a todos nos pasan cosas, y que cuando se genera un conflicto, generalmente hay una dinámica oculta. Hay un algo más que nosotros no estamos pudiendo ver. Y si el abogado, o quizás el abogado no sea constelador, pero quizás el abogado tenga la apertura para entender que por ahí
ese conflicto se puede abordar, pero teniendo el acompañamiento de alguien que tiene otro saber. Y te puede ayudar a llegar a una solución. Hay casos en los que no, que tenés que terminar en tribunales. Pero hay casos Claro, en donde vos podés encontrar soluciones haciendo un ejercicio sistémico o participando en una constelación y teniendo este valor agregado de que te da más información de la que vos tenés. Te da otra mirada, te da la posibilidad de, no te digo empatizar al 100%, pero cuando vos ves, por ejemplo, que hay muchas veces problemas de comunicación, muchas veces la gente tiene discusiones o tiene conflictos porque no se escucha. A veces quieren decir las mismas cosas, pero lo dicen con otras palabras. Pero está todo el tema de quién estoy viendo yo cuando veo a esa persona que tengo enfrente. A mi ex marido, a mi vecino por el que estoy peleada por la medianera, a mi inquilino, a quien sea. A veces las personas nos traen el reflejo de pendientes que tenemos en la familia. claro, lo proyectan, Papá lo que se fue, proyectan. papá que se fue me abandonó, el abuelo que era sobreprotector. Hay un montón de situaciones en donde nosotros no nos damos cuenta y la vida nos pone enfrente a alguien que nos gatilla esa memoria inconsciente. Y las decisiones las tomamos desde la reacción a esa proyección y no desde quien realmente tenemos parado enfrente. A veces no vemos que la solución puede estar por otro lado. Y aterrizamos en el estudio de un abogado y el abogado lo toma como viene y va a mandar una carta documento al vecino que cruzó la medianera o que tiene una planta que se pasa para mi lado del terreno, o al inquilino que está teniendo que cambiar un aplique porque se rompió, porque la gente tiene conflictos por las situaciones más irrisorias y muchas veces van y terminan pagando un abogado cuando por ahí se podía resolver las cosas desde otro lugar. Entonces está buenísimo que nosotros como abogados podamos sumar y colaborar con una mirada más humana. Y obviamente siempre es necesario porque uno estudia y tiene una profesión para poder vivir, no todos estamos trabajando porque Ay, sí. necesitamos el diario vivir. El tema es, ¿desde qué lugar lo hacemos? Porque a veces lo hacemos por tener un alto impacto en la imagen que tienen los demás de nosotros. Y a veces en la vida sumamos cuando lo que podemos tener es un impacto positivo, pero aportando a un equilibrio, aportando esto que se llama en el mundo de la PNL, de la programación neurolingüística, las habilidades blandas, que tiene que ver con abrirnos a la escucha, la empatía, la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, esto de asegurarte que el otro entendió lo que vos querías decir. Porque entre los condicionamientos que tengo yo y los condicionamientos que tiene el que me está escuchando, en el medio entienden cualquier cosa. Entre lo que se quiso decir y lo que se entendió que se dijo, hay un montón de variables. Y ahí vienen todos los Claro, problemas. y aparte quizás en la situación inicial, que hay un conflicto, se inició porque quizás la otra persona no tenía un buen día, entendió cualquier cosa, vos estabas muy enojado, te pasó algún problema, y ese conflicto se hizo peor. Y quizás viene por algo que no es de ese conflicto, como decís, viene de otro lado, y quizás constelando llegás a un acuerdo un poquito más tranqui, más rápido que irte a un juicio. Entonces, Sí, a veces no para hay eso más sirve. remedio que terminar en un juicio, pero la verdad que muchas veces lo que se logra son aplicar la filosofía, porque las constelaciones familiares se han desarrollado como una filosofía. Entonces, aplicar la sistémica de las constelaciones familiares al mundo del derecho, lo que nos ayuda es a tener soluciones duraderas. Porque a veces solucionamos un conflicto vía legal y atrás nos aparece otro, y después nos Sí. aparece otro, y después nos aparece otro, y todos están ligados por un hilo que tiene que ver con un conflicto primigenio que nosotros actuamos y ni enterados estamos, porque lo hacemos por una lealtad familiar, se llama.
Puede pasar, estamos siendo leales. exacto, puede pasar que una persona la estafen todo el tiempo, o que se sienta estafada, o esas personas que se separan 800 millones de veces, que no pueden establecer una pareja estable, que con todos los maridos o es mujeres, pues para hombres y mujeres lo mismo, tienen Hombre o conflictos, mujer. o ese padre que no aporta, o esa madre, ¿no? Que no aporta la cuota alimentaria de los hijos, y se repite siempre lo mismo, entonces hay algo que quizás se arrastra de la familia, y por eso esa Sí, persona es así. es que generalmente lo que ocurre es eso, y vamos resolviendo de a uno. Un conflicto, el otro conflicto, el otro conflicto, el otro conflicto. Ojo, hay gente que en la profesión, hay abogados que viven de Mm, eso, y es la forma en la que obvio. eligen desarrollar la profesión. Habemos otros que decidimos encarar esto desde otro lugar, que tiene que ver un poco con esto de ver las relaciones humanas. Acordarnos que cuando hay conflictos, que en general es desagradable, a ver, no es lindo tener un conflicto, no es lindo tener un problema con alguien, no es lindo estar peleándose, aunque a veces hay personas que parece que les encanta la pelea, la discusión y vivir en conflicto, Sí, pero lo qué cierto pasa es ahí que le que, gusta pelear? claro, Sí. lo cierto es que todas esas situaciones lo que hacen es, nosotros los tomamos como síntomas, desde el mundo de las constelaciones los tomamos como síntomas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que te pasó, te separaste de tu marido y fue conflictivo, alquilaste un departamento, te peleaste con el dueño, vas al trabajo y tenés problemas con tus compañeros o con tu jefe. Entonces, una persona que va teniendo repetidas oportunidades, situaciones por el estilo, aterriza, por ejemplo, en mi caso, en un estudio jurídico y vos decís, bueno, en mi caso particular, a veces tenés que ver, ¿no? La persona qué apertura tiene, porque vos no le vas a imponer constelar o hacer un ejercicio sistémico a todo el mundo. La idea No. es, a veces, sin siquiera decir que estás aplicando el derecho sistémico, lo estamos haciendo. Hace no mucho tiempo me pasó con un señor que tenía un problema con el hermano, a causa de la mamá, que era una persona añosa y que tenían discusiones familiares respecto a qué hacer con la mamá y cómo manejar. Y yo a ese señor no le dije que nuestras charlas tenían que ver con la aplicación de la sistémica de Hellinger. Pero de la forma en la que fui llevando las entrevistas y que fuimos encontrando soluciones, aun cuando el hermano no estaba presente, pudimos llegar a un arreglo y fue sumamente satisfactorio para todos los que estaban implicados en la situación. Entonces, a veces es, sí, viene una persona directamente, una vez me pasó, una familia, vino la mamá, 80 y pico de años, no podían escriturar un lote. Y las hijas vienen, mirá, mi mamá tiene tantos años, quiere constelar. Bueno, Bueno, fue una de las primeras personas que constelé online porque era una persona muy grande y le costaba trasladarse hasta acá. Y fue súper gratificante, porque esa señora con 85 años que no tenía idea de qué se trataba todo esto, tuvo una apertura hermosa, hicimos un ejercicio y al tiempito se solucionó el tema que tenían pendiente. Y en el ejercicio surgió que tenía que hablar con eh, poder ver a los papás, poder ver a los abuelos, que eran los que habían sido los dueños originarios de ese lote. Eh, a veces hay gente que viene directamente a decirte, quiero constelar un tema. tal cosa, A claro. veces somos nosotros que con esta otra mirada podemos colaborar para no tener que llegar al litigio judicial, y muchas veces se pueden llegar a acuerdos satisfactorios, y generalmente cuando lo hacemos desde este otro lugar se desenlaza el nudo original. Cuando lo haces de la otra forma y apelas al litigio permanente, se van a seguir sucediendo los conflictos. De esta manera es probable que por ahí en otro ámbito de la vida, o sea, porque a veces vos sabés que esto funciona así, solucionás Sí. un tema que era el que más llamaba la atención y más ruido hacía, y después viene otro, pero no porque seamos conflictivos o no lo... Porque cuando solucionamos algo que nos llama mucho la atención, después podemos empezar a indagar en otras cuestiones.
Claro, se van moviendo las fichas. Vas haciendo así, Tal sacás cual. una piecita de Jenga y no se cae, pero estamos ahí, vamos resolviendo, Ahí queda. porque es así. Sí, Quedás medio, tal cual. medio ahí raro. Ahora tengo una consulta, Inés, vos estás constelando presencial, a distancia se hace grupal o individual, ¿cómo lo A haces? ¿Cómo lo distancia haces se vos? puede hacer, por ahora lo he hecho individual porque me han pedido individual. Se puede hacer individual o se puede hacer grupal. Y Bien. también se puede hacer presencial, individual o grupal. Eh, tiene que ver mucho con las características de la persona que se presenta a constelar. Hay personas que les gusta participar en grupo y no tienen ningún problema, siempre hay un resguardo, obviamente, de ética profesional, en donde de los temas que salen en una constelación, incluso por un resguardo de la técnica, tampoco lo ideal es que se salga a hablar públicamente de lo que se vio, porque hay un respeto. Yo siempre se los comparo como cuando hay una operación. A vos te operan, te abren, te hacen un tajito en la panza, te sacan la vesícula, te dan unos puntos y te mandan a tu casa unos días a hacer dieta y a cuidarte. Esto es igual. Esto requiere de un cuidado en los primeros tiempos cuando nosotros constelamos, porque hay toda una información nueva que tenemos que procesar y que muchas veces las palabras o hablar de esto hace barullo. Porque el tema de nosotros con las palabras muchas veces lo que hacemos es condicionarnos. Y lo ideal es con estas cosas no condicionarse y quedarse con la sensación, con lo que nos atravesó, con lo que vivimos. En otras situaciones Y las palabras son aparte, necesarias y ayudan. claro, pero aparte hay que integrar todo esto, todo lo que, el movimiento constelatorio, todo lo que te generó siendo participante directo o viendo cómo se constela, que igual te mueve, porque te toca algo, una Sí, fibra, lo tenés que integrar, es mucho movimiento. Yo la vez que constelé, una sola vez constelé yo directamente en una situación, las otras veces participé mirando y otras veces me eligieron para yo hacer, no sé, la tía, el abuelo, el padre. Bueno, salí todas llorando, todas llorando, algo me pasó, la mía obviamente fue fuerte, pero representé una mamá de una chica que era muy parecida a mi mamá, claro. casi igual, idéntica. Me tocó tremendo, o sea, fue, y entendí lo que estaba planteando era muy parecido. Después había otra chica que consteló la situación de su hijo que tenía discapacidad también, igual que mi hijo. O sea, es como que te va llevando ese campo mórfico que se dice a las Es personas que justas. sí, sí, es cuestión de querer o reventar, diría mi abuela, pero nosotros en el campo, así sea cuando haces una individual y con muñequito, es increíble lo que se siente. Y por ejemplo, en el caso de las grupales, a veces la gente se ofende porque van a constelar y no constelaron y solo representaron o tuvieron que ver. Pero a veces nos tocó representar, y esto que decís vos, nos llevamos una información súper valiosa de esa representación que tuvimos que hacer. Nos tocó ver nada más, pero ¿qué vimos? ¿Y con qué imágenes y con qué información nos fuimos? Que nos atravesaron y nos movilizaron o nos hicieron, porque esto lo que hace es darte la posibilidad de ver las cosas con otra mirada, desde otro lugar. Es como asimilable a usar el pensamiento lateral, que también se usa mucho en PNL. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, vos tenés este oráculo, ¿no? Y yo te lo muestro así y vos pensás que es un rectángulo chato. Y te muestro así Claro. y resulta que ves que tiene profundidad. Y lo ves así y vas cambiando la posición y vos entendés que esto tiene varias dimensiones. Una constelación es exactamente lo mismo. Nos ayuda a entender qué otras dimensiones hay en los campos, en los sistemas, en el sistema familiar, en el sistema laboral, porque además ahora se están usando las constelaciones para resolver conflictos en muchos ámbitos. Esto que te digo que existen las bioconstelaciones, las constelaciones organizacionales, que ayudan en las organizaciones, porque en nuestro país sobre todo hay muchas empresas que son familiares. Y Sí. nosotros tendemos a llevar los conflictos que tenemos en la familia, se trasladan y se replican en las empresas.
Y a veces, aunque no sea la empresa familiar, esto que te decía al principio, nosotros funcionamos en automático de alguna determinada manera, aterrizamos en un sistema y ocupamos un lugar semejante, solitos, no nos damos cuenta, al que ocupamos en el sistema de origen. Después también está, por ejemplo, en el caso de un médico amigo, que se enteró un día que existían las constelaciones familiares porque estaba en una feria que tenía características, lo invitaron a participar, y el muchacho después estaba haciendo guardia en la clínica y me dice, claro, y yo me empecé a dar cuenta y cuando tengo un paciente que me viene varias veces siempre tiene otitis, siempre tiene angina, siempre tiene pataleta del hígado, siempre tiene... Y yo los empecé a mandar a constelarme. Y yo lo amé, porque tener la apertura y darse cuenta, o sea, tener el ojo y Sí, tener sí. la empatía de decir, bueno, hay algo más. Si esta persona viene 3 veces a que yo lo atienda porque tiene aterriza siempre en la guardia porque tiene una otitis, algo le está pasando. Si tiene tantas anginas a repetición, upa, ¿no? Y yo lo escuché y yo dije, y esto que te digo, no necesitas ser constelador, necesitas ser profesional de alguna de todas las profesiones que existen, el saber que existe esta herramienta y que puede colaborar, ya eso es un montón. Porque a veces todo el mundo no tiene ganas de ponerse a estudiar, a hacer una formación y ser No, constelador. no. Aparte es largo, tenés Y, una preparación, tenés que ser muy, muy responsable y y consciente cuando haces esto. claro, pero lo podés implementar como una herramienta igual a la vida. Están las constelaciones inmobiliarias, por ejemplo. Cuando una casa no se vende o tenés No problemas se siempre con los vende. inquilinos, podés O no se vende constelar y qué capaz está que la pasando. constelás y esa casa después no la quieren vender porque se resolvió el conflicto y se quieren quedar con la También casa. pasa, Me pasa con otras claro, técnicas que liberas cosas y decís, ay no, ahora no la voy a vender, esta casa me siento parte de esta casa, mi hogar, me gusta. te De cambia la odiarla idea que pasa a amarla tenías respecto totalmente. de la casa, obvio. Se puede aplicar a un montón de ámbitos y es saludable. Y es saludable como todo, ¿no? Siempre que se haga con profesionalismo, con ética, respetando la técnica, porque también es esto que hablabas vos recién. eh, Hay que estudiar durante mucho tiempo, hay que practicar mucho, hay que entrenarse, hay que estar formándose todo el tiempo, porque todo el tiempo, o sea, somos humanos, funcionamos en sociedad y las dinámicas se van modificando y van apareciendo nuevas circunstancias y nuevas situaciones que hay gente que se dedica a estudiar. ¿Y qué hacemos con esto nuevo? Por ejemplo, ahora Ah, hay muchos estudios que se están haciendo respecto de, por ejemplo, los bebés de los familiares de probeta, o que ya a esta altura son gente grande, entonces se puede evaluar qué fue lo que pasó estadísticamente en una determinada cantidad, sí. muestra una determinada cantidad de gente, sistémicamente, qué es lo que ocurrió en esas familias donde hubo un bebé de probeta, o ahora que está lo de los vientres subrogados, las Bueno, consecuencias que trae. ahí, ahí es un tema. La adopción también, ¿no? Porque venís con el árbol de que te Sí, adoptó, árbol biológico, y el de probeta decimos bien, por más que ese vientre, ese útero, no sea el biológico, porque tenés un óvulo y un espermatozoide de otros, igual venís con carga, porque cuando vos te estás gestando, aparte de claro. las células de esa mujer y la emoción de esa mujer, va a vos. Entonces, alguna Obvio. carga vas a tener de esa persona. Tenés tres cargas, no dos, tres Tenés mucha árboles, información, cuatro, no exacto. sé, 20, qué sé yo, todos los ancestros que Y, tenés atrás. y es que, claro, y además depende de la técnica que se emplee, esto que decís vos, a veces son el óvulo de una mujer, el esperma de otro, el útero en donde se desarrolla de otra persona. Entonces, quieras que no, tenés información celular de los padres biológicos, más del vientre que te está dando toda su nutrición, porque cuando estamos en la panza de mamá, lo que hacemos es nutrirnos y nos nutre con su cuerpo.
nos da Sí, información, esa sangre, esas células que nos recorren en el organismo, más todo el sentir que está probado, porque eso está científicamente probado. Cuando nosotros estamos en la panza de mamá, toda la información que recibimos de las cosas que mamá experiencia mientras está embarazada. Entonces hay un montón de nuevas dinámicas que se están dando, porque esto que el mundo evoluciona y vamos haciendo otras cosas, que también se está tomando nota y se está viendo cómo se puede colaborar. Por ejemplo, en el caso de las familias en donde hay adopciones, tenés dos sistemas, el sistema de origen y el sistema adoptivo. Y nosotros estamos en la vida gracias a los dos, porque hubo una mamá y un papá biológico que a lo mejor lo único que pudieron hacer es darme la fisicalidad, darme este envase, darme este cuerpo. Pero gracias a eso estoy acá. Y después hubo unos papás adoptivos que porque nos acogieron, nos dieron una familia, nos dieron contención, nos dieron educación, se ocuparon de que estuviéramos sanitos, en la medida que lo hayan podido hacer, nos tuvieron en la vida, nos sostuvieron en la vida. Entonces, alguien nos dio la vida y alguien nos sostuvo en la vida. Y cuando estos dos, nosotros estamos, eh, distanciados desde este lugar de la aceptación. Muchas veces a los padres adoptivos les cuesta aceptar que los hijos vienen de padres biológicos que están ausentes o que no pudieron estar, pero que prácticamente tuvieron que estar para que el bebé existiera o el niño existiera. Y a veces a los hijos no se les dice, ahora por ahí sí es más usual que se les diga la verdad, que son hijos adoptivos, y hay todo un trabajo de aceptación de la situación para que sea lo mejor para todos. En algún momento se mentía y no se decía que eran hijos adoptivos y se enteraban solos. Yo tengo un caso familiar en donde se enteró de mala manera por alguien que le dijo de una forma que no estuvo buena. Eh, y la verdad que hoy por hoy hay formas de hacer las cosas desde un lugar mucho más humano, mucho más constructivo, desde agradecer que existen todas estas posibilidades que nos brinda la vida, de que si un padre o una madre por algún motivo no pudieron estar para acompañar en la crianza y en el desarrollo de un chico, a una persona, hubo una otra familia que pudo dar esa contención y ese acompañamiento. Y gracias a los dos estamos acá. Porque si nosotros estamos enojados, o como vos dijiste al principio, nos quedamos mirando para atrás a lo que pasó antes, nosotros no podemos mirar hacia adelante, que es hacia donde está nuestro destino y nuestro futuro. Y la idea de todo esto es que nosotros seamos libres de estar en nuestro lugar, el que tenemos, el que nos corresponde por derecho divino, por haber nacido, y poder ir hacia adelante, hacia nuestro futuro. Entendiendo que hubo un pasado, todos tenemos un pasado, y que gracias a ese pasado, con lo que haya sido que pasó, bueno o malo, nosotros hoy estamos acá, para hacer desde ahora en adelante lo que nosotros y a nosotros nos haga bien. Es, eh, para mí es súper rico la técnica, se puede usar en un millón de ámbitos. Yo primero fui abogada y después consteladora y descubrí que se pueden unificar y que hay otra gente que está en lo mismo que yo y que incluso hay lugares, por ejemplo en Brasil, que hace 20 años, que el primero, el ideólogo de todo esto fue Sami Storch, que es un juez brasilero que descubrió que existía Hellinger y agarró todos sus petates cuando le tocó, aterrizó en un juzgado muy conflictivo de familia que tenía muchas causas sin resolver, se fue a Alemania, le golpeó la puerta a Hellinger y le dijo, esta técnica que usted ha desarrollado, ¿me puede ayudar a mí? Y Hellinger le dijo sí, y estudió para ser constelador. Y desde ese entonces está usando la técnica para resolver distintas cuestiones, porque ha sido juez de familia, ha sido juez penal,
Eh, y él siempre cuenta que, por ejemplo, él en una sentencia no dice que hizo mal. O cuando aterriza a las personas en el juzgado no se los lleva a constelar a todos o no hace constelaciones en el juzgado. No, no. Pero él cada tanto hace talleres que a veces son para constelar, a veces son para hacer ejercicios sistémicos, a veces son para tener charlas. Y cuando ve que hay dos personas o una persona que llega al juzgado con algún problema y que tiene una apertura o que él lo puede ayudar desde este otro lugar, lo invita a participar de los talleres. Y es así que ha ayudado a solucionar un montón de temas y que escribió su libro de derecho sistémico explicando de qué se trata el uso de esta herramienta y toda su experiencia porque él lleva 20 años aplicándola, pero fue un pionero. Después, por ejemplo, en España está Nayara Cardona, que también es otra abogada que como yo no quería saber nada con los conflictos y un bendito día llegaron las constelaciones a su vida y dijo, bueno, esta es la mía, con esto se puede, y también tiene su libro de derecho. Son los dos que han escrito libros de derecho sistémico, Nayara Cardona y Samia Storch, y que en algún momento han trabajado juntos y ahora también están ideando una formación para la gente que quiera, que no tiene ni idea de qué se trata esto, están, porque bueno, a pedido de mucha gente, algunos nos aventuramos, como me pasa a mí, que dije, bueno, en la práctica vamos a usarlo porque esto se puede, está bueno, y empezás a aplicarlo y ves que te sirve. Hay gente que no se anima tanto, o que recién se entera que existen las constelaciones y decís, uy, tengo que estudiar para ser constelador. A veces es aprender la herramienta específicamente para lo que vos la querés emplear. Por ejemplo, esto sería el mundo del derecho. Y no querés ser constelador para todos los órdenes de la vida. No, no, y eh, aparte, yo lo que hago, por ejemplo, que hago coaching, hay situaciones, hago regresiones, y en alguna situación no se llama constelar, pero te pones en tu lugar, tomás tu lugar, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. uh-huh, Son herramientas que sirven para la vida, para entenderte, para entender tu sistema familiar, para saber sí. dónde estás posicionado, para dejar atrás ese dolor y empezar a vivir como realmente tenés que vivir, ¿no? Porque Me además parece todos los que fascinante. hacemos esto, primero lo tuvimos, o sea, la verdad que ser constelador o como vos decís, las dos otras técnicas, si nosotros primero no lo experimentamos nosotros, no lo atravesamos nosotros, no lo probamos nosotros, es muy difícil acompañar a alguien más eh, sin tener ese plus, ¿no? Desde ese lugar lo sensato es haber estudiado, formarse, entrenarse, haberlo probado con uno mismo, saber que para nosotros, desde qué lugar lo pudimos vivir, cómo lo integramos en nuestra vida. Eh, es súper rico, pero bueno, también por ahí hay que ser un poquito valiente para animarse. Esto que yo te dije a mí mi Y amiga es Giselle, tener coherencia, es tener coherencia. La coherencia es, bueno, sí, pasarlo por el cuerpo para, no aconsejar, no me gusta la palabra aconsejar, pero para acompañar al otro tenemos que pasarlo, vivirlo. Yo voy a constelar, si yo, suponete, vos haces una constelación y yo estoy en Roca o haces una constelación virtual, yo la hago. No importa si yo hago otras técnicas o si hago constelaciones o lo que sea, yo quizás necesite hacerlo o participar de otra manera, quizás claro. no planteo un cumpleaños, pero no quiere decir que seamos terapeutas holísticos o hagamos todas estas diversas Y es herramientas, que no no, quiere decir que no tengamos cosas para sanar. Sanar es algo que te va a pasar, vas a estar sanando hasta el último aliento. El último día que tengas de vida sí, vas a sanar algo y vas a aprender algo. es que por eso esto es como, es permanente, el entrenamiento es constante, el estudio, el estar actualizándote, porque es la única forma de poder ayudar y ayudar desde un lugar serio, responsable, como decís vos, en coherencia. Es importante trabajar en coherencia.
Eh, Estas cosas siempre nos atraviesan, hay que ponerle un poquito el cuerpo, pero es muy satisfactorio después el resultado. Me encanta, Inés, hablar con vos, que te animaste al vivo. Yo te Gracias a obligué, vos que me invitaste. te Claro, dije, sí, sí, a te mí me van obligo. empujando. Tengo varios vivos programados, estoy empujando gente, vamos, 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 anímense, Sí, sí, está te vi bueno, a full, me encantó, me encantó. Estamos, mira, está, estamos como sintonizadas, porque viste que de vez en cuando congeniamos en ciertas cosas. Yo también tengo también algunos vivos programados, de también distintas técnicas, distintas herramientas que no todas tienen que ver con el derecho, porque bueno, yo soy abogada, pero he incursionado en un montón de técnicas y conozco un montón de gente como vos, súper linda y con mucha sabiduría de vida y con muchos conocimientos que nos pueden ayudar desde lugares que quizás para los demás sean novedosos, pero por ejemplo en tu caso hay conocimientos que son ancestrales. yo vengo, a veces me habla, viste la antena, se me prende, digo yo, wifi, y me empiezan a hablar, tiqui, 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 y cuando yo hablo con alguien, me empiezan a mostrar cosas de la persona que vienen de un ser superior, es como muy, viene conmigo, viste, de otras vidas, de mis ancestros, de mi guía, del que está, pero esto es gracias también a que fui enfermera, ¿no? Y ahora soy enfermera, digo yo, del alma, no solamente del Claro, cuerpo, soy enfermera del alma. sí, Aprendo todos los días a acompañar, porque siempre vienen personas distintas, digo, ¿cómo voy a acompañar a esta persona? Porque no solamente es hacer una sesión o constelar, ¿no? En tu caso que haces una constelación, es acompañar en ese proceso. Y para acompañar tenés que haber pasado por un montón de oscuridades, de conflictos, de entendimientos, de pasar todas estas herramientas por nuestro sí, propio cuerpo, nuestros cuerpos, todos los cuerpos, y así vas llevando a acompañar, vas a acompañar al otro. Yo creo que ahí General Roca, atiendo medio General Roca, es como que tengo una agenda que dice General Roca, Neuquén, ahora estoy en Chubut, claro, estoy sur más o menos. Y lo que yo me encontré, que vos sos de Buenos Aires también, me encontré sí, mucha carga ancestral del lugar, porque también donde vos nacés, donde vos te criás, donde vos elegiste nacer, también está esa carga. Hay claro. mucha carga de procesos complejos, más de, vamos a decirlo, de la pampa para abajo. Me encontré Ujú, con más, viste, como que vas haciendo un mapeo de cosas. Al norte te encontrás con claro, otras vos, cosas, sí, al este con otra, al oeste con otra, y vas viendo el mapa de sí, los vas distintos pudiendo, vos que conflictos. podés hacer la lectura, claro, sí, Eh, conflictos y totalmente. también del territorio, ¿viste? Cuando decís la familia, hay una familia que viene con ancestros de tal cosa, de matanzas, vinieron de tal lado. Entonces empezás a ver y liberás un montón de cuestiones que te das cuenta que, wow, y nos atraviesan a todos lo mismo, a todos nos atraviesa lo Sí, mismo. Pero yo hago un mapeo de Argentina y me encuentro con determinadas cuestiones. Después todavía no llegué al mapeo europeo porque tengo distintas cuestiones ahí, pero me voy haciendo una idea de lo que los conflictos que llegan a tal lugar. ¿No? Es increíble como empezamos a analizar todo y bueno, capaz que hagamos un vivo en un mismo lugar físico porque voy a ir para allá, dale, así que voy a, aunque sí, sea, sí, nos sacamos una foto, hablamos, lo que sea con la gente, que está genial. No sé qué me esperan, Roca, pero me esperan cosas lindas, porque fui obvio. y me llené de amor, la gente es increíble, todos, la verdad que es increíble. Y creo que la semana voy a estar todos los días haciendo algo, así que vamos a ir ahí tiqui, 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 haciendo Y cosas. te esperamos ansiosos, y la vez que viniste, la última vez que viniste estuvo re lindo. Y bueno, vamos a hacer una ceremonia chamánica ahí, el que quiera Ay, participar. yo Todavía no sé el horario, quiero, el sí. día, pero va a ser una ceremonia, van a estar todos, la Pacha, los pleyadianos, los seres, los guardianes de la tierra, van a estar todo, va a ser una cosa.
todos los transgeneracionales de todo lo que nos toca, todo. Tiki, 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 lo que quieran aparecer de luz van a La gran venir y mamushka. va a ser increíble para el que quiera participar. Así que el que Siempre. quiera constelar con vos, redes sociales, todo lo voy a poner, me das permiso, pongo todo. Ok. Sí, Listo, por supuesto. Sí, genial. señora. Gente de cualquier país, porque tengo seguidores de todos lados, lo mismo, Sí, pueden he constelar. constelado personas en Costa Rica, en cualquier provincia también. Venimos, como Listo. decís vos, ahí estamos abarcando los territorios. Perfecto, así que seas de chino no sabes, pero si saben español, bueno, te comunicas Pero si de hablan cualquier inglés por ahí podemos, o sea, en inglés, inglés sí podría. bien, inglés o En inglés español, podría. y Chino, te sé decir ye, que es gracias nada más. listo. Eso Sí. está bueno saberlo porque tengo seguidores de Estados Unidos, así que Ok. si quieren constelar, ahí tenés, También hablas se inglés, así puede. que está genial. Bien. Sí. Así que Inés, te agradezco un montón, gratitud A infinita, vos, ya te voy a Ale, saludar y te doy un abrazo enorme a vos y a tus hijos. espero ese Bueno, abrazo hermoso. y a tu marido, que Muchas me prometió gracias. unos masajes así con el codo, nunca me hizo. Sí, claro, por supuesto, Tuina. Sí, Ese es, masaje chino. En mi casa no se habla ese. chino ni japonés, pero se hacen masajes chinos y japoneses. Tuina y Todo, claro. Fumio, seguro. Así que capaz si tengo tiempo voy a que me haga track, track, track y me suene toda la Dale. espalda. Todo bien. Te Gracias estamos Inés, te esperando, mando un hermosa. beso. Muchas Lo gracias. subo y te etiqueto. Besitos. Gracias a todos los que estuvieron. Buenísimo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Besitos.